Hola, ¿qué tal? Yo soy Eric Estrada y hoy vamos a empezar un retrovisor muy especial. Mi invitado será ruso, lo cual garantiza unos trancazos a la hora de la discusión. Ya lo veremos. Antes de entrar a eso, quiero agradecer a nuestros amigos y patrocinadores de Kiching, que durante todo el mes de agosto harán posible que los envíos locales de la tienda Puentes sean gratuitos. Los invito a visitar puentes.me/tienda, seleccionar ahí los artículos que les interesen y al momento de pagar la orden ingresar el código CineGarage. Todo va en minúsculas y ya saben cómo escribe CineGarage, con 2 Gs en inglés. Cuando les pidan el código, métanlo ahí en el apartado de descuentos y en donde dice agrega el cupón. Abajo a la derecha, no hay pierde, está todo muy bien acomodado ahí. En la tienda de Puentes hay libros, pipas, jabones, valeros y bebidas. También están la famosísima taza y la no menos famosa playera Puentes. Esta promoción aplica, lo siento mucho, únicamente para envío normal de 5 a 7 días hábiles dentro de la Gran Tenochtitlán, Ciudad de México. Muchas gracias a nuestros amigos y patrocinadores de Kiching y a todos ustedes por comprar en la tienda Puentes. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Retrovisor. Puentes.me. Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a un episodio más de Retrovisor, uno de estos programas que Cine Garage hace en Puentes con todo el gusto del mundo, con todo el placer de este universo, con todo lo que ello implica, sin ningún tipo de esfuerzo, más que el de compartir conversaciones, el de prepararlas para ustedes y el de esperar que del otro lado, allá donde están ustedes escuchando, haya de repente una respuesta para hacer de la conversación todavía algo más redondo. Hoy me entusiasma mucho el tema, por supuesto, el invitado también, por supuesto, porque poco a poco vamos viendo cómo las diferencias de apreciación entre películas hacen todavía más grande el abismo que existe entre Russo y yo. Entonces, viendo que eso tiene un lado muy positivo, siempre me gusta mucho platicar con Russo, especialmente de temas como el que vamos a tratar esta tarde. Entonces, antes de seguir y de explicar el tema y el desarrollo de este episodio, quiero darle la más cordial de las bienvenidas a mi ex amigo Russo, que está sentado aquí frente de mí en la cabina grande de Puentes. Russo. Casi frente a Gonzalo, casi frente a Eric Estrada. Pues qué gusto ser parte de la tripulación de la nave de Cine Garage. De esta nave, ¿no? De esta nave que Cine Garage es un... bueno, sí, también muchas gracias a Gonzalo. A ver si nos hace el último favor antes de irse y encendernos el ventilador, que es una tarde muy calurosa en la Ciudad de México. Gracias a Gonzalo. Y sí, Cine Garage es un medio, es un ejercicio, ya más que un medio, se ha convertido en una especie de ejercicio de comunicación en donde nos ha entusiasmado desde siempre la ciencia ficción. El programa de hoy no necesariamente tiene que ver con la ciencia ficción, pero muchas de las películas que vamos a rescatar en este retrovisor están vinculadas de manera muy directa al género. Yo en particular soy un entusiasta de la ciencia ficción, me gusta mucho la ciencia ficción distópica además, y sé que Russo, un entusiasta por un lado de la ciencia y por el otro de la ficción, también consigue en el cruce de estos dos temas un lugar muy cómodo en el que tú te sientes, al que tú te sientes atraído. Sí, el viaje en el espacio. Exactamente, entonces... Teniendo en cuenta todo eso, creía que a partir del estreno de Valerian y La Ciudad de los Mil Planetas, de Luc Besson, que para efectos de quien esté escuchando este programa fue el viernes pasado, era un buen pretexto la película para hablar de viajes en el espacio, para hablar, sí, a veces, repito, de películas de ciencia ficción, otras no lo son tanto, pero sí de esta inquietud que ha reflejado el cine desde el primer momento, con el viaje a la luna de Georges Méliès, que tiene ahí a los primeros viajeros espaciales en la historia del cine, hasta pues el propio Valerian, que junto con Laureline, creo que se llama, o Laureline, ya no sé cómo le dicen en la película. La película es una lluvia de estímulos que
hace a veces que te olvides de lo que los personajes están diciendo, que es Cara Delevingne. Ellos dos son viajeros en el espacio, plantean una situación muy estilo Flash Gordon, y a partir de ahí la película camina por un cine de aventuras, la verdad, muy, muy sabroso. Y creí que eso nos daba pretexto para hablar de otros viajeros espaciales que nos entusiasman y que, por supuesto, y esa es la idea de cruzar nuestras películas y nuestra lista, definirán más tu gusto hacia cierto tipo de viajes en el espacio y, por supuesto, definirán también más el mío para que la gente encuentre por ahí algunas películas. Prácticamente todas las que yo escogí se pueden ver, unas películas que revisar y continuar la reflexión, no solo alrededor de Valerian, sino alrededor del viaje en el espacio en el cine. Y quiero subrayar que una de las primeras películas importantes, una de las primeras ficciones que el cine tuvo en su historia fue precisamente la de Georges Méliès y el viaje a la Luna, ¿no? Que dispara a un grupo de científicos que van a tratar de explorar el satélite en un cohete como los que dispara ahora Corea del Norte, ¿no? Prácticamente es más o menos lo mismo, con todas las diferencias que hay de por medio. ¿Por dónde empezamos, Russo? Bueno, ya sé por dónde. Antes de empezar con la lista, ¿a ti te entusiasma Valerian? ¿Has visto algo de Valerian de Luc Besson? No, tengo un primo que es muy fan del cómic o la novela gráfica. La verdad no sé cuál de los dos es, pero tengo muy presente a mi primo leyendo esto. Él es 10 años más grande que yo y era de las primeras cosas o uno de los primeros elementos que, siendo tú el primo más pequeño, uno de los pequeños, admiras de qué será lo que estás leyendo y hacia dónde lo está llevando. Y en general de los viajes al espacio, digo, ligándolo con Valerian, pues es un tema increíble de platicar, porque independientemente que se llegue a través del motivo del estreno de una película o la ciencia ficción o la realidad, el cruce de las dos cosas en el 69, cuando por fin un grupo de humanos logra aterrizar en un planeta o en un astro que no es el planeta Tierra, de alguna manera, a mi muy humilde punto de vista, hace factible todo lo anterior, ¿no? A partir del 69, todos los niños que nacimos después de ese año, en nuestra paleta de opciones cuando adultos, el astronauta, bueno, antes conocido como el viajero en el espacio. O el cosmonauta en ruso. Totalmente. De hecho, es como se escucha mejor. Se escucha más bonito en ruso. El cosmonauta se integraba a la lista de profesiones a la que uno puede aspirar. De manera real. Sí, antes del 69 podía ser un gran autor de ciencia ficción, podía ser un gran ilustrador de estas historietas, novelas, portadas que hablaban sobre la conquista de otros planetas y del espacio y nuestro espíritu explorador. Pero a partir del 69, todo eso cambia a una realidad posible. Y eso me pone nervioso y emociona al mismo tiempo al futuro, porque quiere decir que todas las obras, incluyendo a Valerian en cómic y en película, es una posibilidad. Y ya no comprendo mucho, y es de lo más rico de estas pláticas, si el ritmo de la vida lo va planteando como el cine, la televisión, la ficción en general, o es viceversa, ¿no? Que es una frase muy trillada que se utiliza de si la vida imita si la realidad ficción, imita a la ficción. O la ficción a la realidad. O es al revés. Y creo que los viajes en el espacio probablemente hayan habido miles de tesis, o deberían, y de libros y de explicaciones que nos traten de decir por qué es algo realizable y desde cuándo, ¿no? Nosotros tenemos listas de películas y de cómics, muchos de ellos adaptados, pero desde cuándo nuestra especie voltea hacia arriba y dice, un día podré pisar alguno de estos, y cómo estos relatos nos ayudaron a hacer una idea de cómo serán esas primeras visitas, haciendo mucho al lado la física. En primera instancia, pues porque en primera no había la experimentación ni de sacar alguno de nuestros instrumentos fuera del planeta antes de que precisamente los rusos, y con apoyo de alguno de los... No recuerdo ahorita el nombre del el físico alemán que después de trabajar para los nazis es secuestrado, contratado por los estadounidenses para entender la aerodinámica correcta y la propulsión. Pero hasta ese punto todo seguía siendo una ficción y una idea y una posibilidad que, como bien decías, con el viaje a la Luna, quienes no hayan visto la película saben de qué se trata, probablemente por un video de los Smashing Pumpkins que se llama Tonight Tonight. Que lo reproduce casi de manera exacta, que además está en YouTube, la película completa.
y la voy a pegar en la bitácora, entonces no hay problema. Es difícil hoy en día quitar la asociación de viajeros en el espacio como un género de películas, un género humano. Insisto, sobre todo cuando ya es una realidad en la que cada vez más superfuerzas del dinero y la naturaleza y los recursos como Elon Musk nos ponen tan de cerca esa opción. Así que pues es un gran tema. Hay un resto de películas. Hay muchas. Pero Eric me pidió que me enfocara en viajes espaciales, porque yo ya me iba a ir a tiempo, aunque podremos debatir. Habrá días que se crucen, ¿no? Que es medio lo mismo, depende qué tan lejos vayas o cuánto tiempo te tardes en regresar. Antes de entrar y de yo quiero nombrar la primera, que además le hicimos un programa completo, lo que decías, si la realidad imita la ficción o viceversa, creo que es justo lo que le ocurre a Star Trek, ¿no? Que la imaginación que proponía este tipo de historias alrededor de los viajes en el espacio acabó primero inspirando a muchos científicos o niños que luego se convirtieron en científicos a hacer eso posible, probablemente, y aquí me estoy aventurando, probablemente adecuando la física real a los diseños o a las ideas que la imaginación de Star Trek proponía. Y lo menciono en primera porque es una serie de películas que proponen el viaje en el espacio, y en segunda porque efectivamente muchos científicos y muchos de los adelantos tecnológicos de los cuales gozamos ahora, sus inventores han declarado que mucho de la inspiración que tuvieron y de la que se nutrieron para llegarlos a lograr viene de películas como Star Trek, ¿no? En donde a veces las cosas suenan muy futuristas y a veces suenan muy, muy retro. Entonces creo que ahí podemos entender un poco la pregunta que lanzabas, que es un poco la del huevo y la gallina, ¿no? ¿Qué fue primero, la idea de volar y luego la idea de llegar a la luna, o desde un principio queríamos llegar a la luna, ¿no? Entonces dejar esa idea ahí. Y la otra, mencionar un ejemplo que está muy cercano y está muy vivo porque la película está ahora en cartelera, El planeta de los simios, la guerra, que es la película que nos deposita mucho, bueno, ya en las puertas de la película del 68, El planeta de los simios, en donde Charlton Heston, que interpreta a un astronauta, llega en el futuro, ¿no? Llega a un planeta después de un viaje por el espacio. Y resulta ser que además de haber viajado por el espacio, también viajó en el tiempo. O sea, él llega al futuro de su propio presente. Y es ahí donde se empiezan a cruzar los viajes en el tiempo y los viajes en el espacio. Ya hablamos de esa película, no sé si quieres. O sea, hay un capítulo entero, un episodio entero de Cine Garage en donde Russo me hizo el favor de venir. Discutimos la película. No sé si quieras agregar algo o la tenías en tu lista. No, siempre estará en mi lista. Sí. Y yo creo que echaría un cebollazo hacia lo bonito que es el cine o consumir cualquier tipo de narrativa, pero sí diría específicamente el cine o aventarte un libro de corrido de esos que te acabas en 2 días y ni cuenta te das. Uh-huh. Son pequeños viajes en el tiempo y muchas veces, en el caso del libro, en el espacio, ¿no? El momento en el que empezaste las primeras páginas a cuando lo acabaste puede que haya transcurrido un periodo, bueno, definitivamente transcurrió un periodo. Sí. La importancia se la das tú. Y en el caso del cine, pues es otro tipo de viaje. En realidad viajaste en el tiempo porque estuviste 2 horas en el mismo lugar y ha transcurrido algo que solo hemos podido experimentar a través de nuestra conciencia. Y en el caso de una película que sí es de viajes en el tiempo, pues nos pone ya desde una perspectiva única a la que sí me atrevo a decir, pues tal vez solamente definitivamente solo nuestra especie en este planeta puede llevar a cabo, claro, hacer estos pequeños viajes. Y con estas películas que, en lo que decías, solo en personas muy especializadas y me atrevo a decir hasta tercas como Isaac Asimov, pues lograron juntar estas dos cosas para, si no dar un instructivo hacia el futuro, sí dar una idea de hasta dónde sería posible aplicar muchas ideas. Asimov, que ha tenido varias adaptaciones en el cine, pues siempre trataba lo que hoy Nolan hace, por ejemplo, con lo militar en Batman, ¿no? Tratar de que sea lo más realista posible. Asimov lo hizo con los viajes en el espacio, pues tratando de que la física que alcanzaba, la ingeniería que alcanzaba hasta mientras él estaba haciendo estos cuentos, ponerlos dentro de sus ficciones. Y eso de alguna manera ha ido dictando muchas cosas. Ya hablaremos conforme avancen los ejemplos, cómo también esta visión que el cine nos ha regalado sobre las facilidades de la humanidad para viajar en el tiempo
no corresponden con nuestras tecnologías ni con los intereses de aquellos que destinan los recursos. A mí ahora me pasa muy seguido con la convivencia con mis sobrinos, pues que su idea de viajar al espacio, por ejemplo a la Luna, ya es una cuestión de horas para ellos, ¿no? Ellos creen que todo el tiempo vamos y venimos. O que en cualquier momento podemos armar un cohete juntos, la humanidad tomados de las manos y llegar a Marte, porque la televisión, con sus repeticiones en el cine, nos han dado esta mala idea de que ya estamos ahí, de que ya tenemos el mejor traje espacial, el mejor equipo de reclutamiento y de recursos para tratar a un humano que esté, por ejemplo, en Marte, como en la película de The Martian. Que también le hicimos un programa entero. Y lo cierto es que, como iremos viendo los ejemplos, estamos bastante lejos y en muchos de los casos, ojalá esto sirva de reflexión, por temas de disposición de aquellos que tienen los recursos, no del espíritu humano, que también lo hemos platicado y lo seguiremos platicando para siempre sobre el cine. Sí, está bien entonces que el primer ejemplo sea 2001, Odisea del Espacio. Sí, sí. Número 1, por Asimov. Número 2, porque la película es del 68, un año antes de que el hombre llegara a la Tierra. Número 3, porque habiéndose hecho esta película antes de que el hombre llegara a la Luna, quise decir, se desata la teoría de la conspiración en la que se involucra el nombre de Stanley Kubrick, director de 2001, Odisea del Espacio, como el coreógrafo de todo lo que la gente vio esa tarde. Además, creo que se acaban de cumplir años, creo que fue en junio, ¿no? Sí. Esa tarde de verano. Muchos dicen que habiendo experimentado o habiendo desarrollado la tecnología cinematográfica para filmar lo que Kubrick filmó en 2001, Odisea del Espacio, queriendo contar un desarrollo tecnológico que nos podía llevar y traer a la Luna en cuestión de horas, a partir de ahí el gobierno de Estados Unidos le pide que él recree o cree o que coreografíe la llegada del hombre a la Luna. Y número 3, porque en Dave Bowman, que es el único astronauta sobreviviente de todo el viaje que estamos viendo en la película, pues es uno de los viajeros en el espacio más famosos de la historia, me atrevería yo a decir, no solo del cine, sino de la historia. Yo creo que es más famoso que Neil Armstrong o Buzz Aldrin. Es decir, si te encuentras... O que Yuri Gagarin. Sí, si andas por la calle y te encuentras alguno de estos 3 nombres que acabamos de decir, asustado, pues puede que le ayudes a conseguir un taxi o lo lleves a la embajada más cercana. Pero el rostro del personaje principal de Dave en Odisea en el Espacio, su cara de pánico reaccionando ante esta inteligencia artificial o ante este agujero de gusano, viaje cósmico increíble, es, aunque no hayas visto la película, sabes de qué va, ¿no? Sí. En Los Simpson están las referencias, en miles de series y películas y programas por el resto de los tiempos, se tendrá que acudir, y creo que mucho tiene que ver por lo que acabas de decir, que sucede un año antes, donde ya estaba esta promesa del presidente John F. Kennedy a su pueblo, a todo Estados Unidos, que antes de que terminara la década de los 60, iban a tener a un estadounidense en la Luna. Esta promesa no solamente tenía que ver con el corazón y el espíritu norteamericano, sino con la Guerra Fría en uno de sus puntos que más estudian a la fecha en las escuelas, como la competencia entre la Unión Soviética, que ya había logrado poner un satélite y lanzado este VIP que atemorizó a toda esta parte del mundo. Al mundo entero, porque nadie antes de que los rusos lo hubieran logrado había podido tener algo, entre comillas, espiando al planeta, ¿no? Que en realidad los rusos solo tenían mandando una señal. Sí. Pero el que tú lo pudieras captar estando en Oaxaca, si tuvieras la tecnología, pues sí te generaba una idea de un futuro que va más hacia otro ritmo de películas. Pero en Odisea en el Espacio, bueno, yo con lo de Kubrick y la teoría de la Luna, es difícil pensarlo porque no hay punto de fuga en el alunizaje y no hay simetría en las tomas. Y Kubrick no... Es demasiado caprichoso y era demasiado genio como para permitirse como para decir, esas lo voy a cosas. hacer mal para que se vea bien, ¿no? Pero si ustedes quieren irse por la conspiración, que además es súper divertido, definitivamente hubieras tenido que llamar a Stanley Kubrick. Antes de él, las películas hacia el espacio se concentraban más en un despliegue de tecnología que fuera asombrante y no funcional. No que tuvieran el compromiso de ser funcionales, porque a final de cuentas eran total y absolutas fantasías. Piensen lo siguiente. Las 1001 noches y el piporro contra la nave de los monstruos, contra los monstruos, estaban en la misma categoría porque nadie había salido del planeta Tierra y nadie
pensaba siquiera que pudiéramos alunizar o pensar conquistar Marte. Por lo tanto, todo eso estaba en la misma, en la librería estaba en la misma sección, y en los cines, en los matinés para niños, no había una diferencia. Probablemente el niño quería subirse a una alfombra mágica, igual que quería subirse a un cohete. Kubrick lo que presenta es: esto es lo que va a pasar en el futuro, que es gracias a la visión de Asimov. No te estoy diciendo una posibilidad irreal, te estoy diciendo, con base a los descubrimientos actuales y nuestra capacidad de ingeniería, que esto más o menos se va a resolver así. Y nos presenta en su segundo acto, pues, cómo va a ser la tripulación de aquí a la Luna, cuánto tiempo hay que esperar, en una secuencia que yo recuerdo la primera vez que la vi me cansó mucho. Y mira que la primera es un poco pesada porque establece esta tesis o esta relación del humano y la herramienta, que si no la ves con un maestro o un buen amigo que te vaya... Te puede pasar de largo. Sí, como ni entiendes lo del monolito y los simios, ¿no? Y en el momento en el que agarra el hueso, a menos que alguien te lo vaya platicando o que tengas un poder de abstracción y un IQ como el de Kubrick. Solo así puedes entenderlo. Y en esta segunda parte, que me parece la fundamental para los viajes en el espacio, sin quitar al último, a la tercera parte, que es cómo la herramienta supera al hombre y entonces nos termina llevando de paseo por el espacio, tiempo y el telar de la realidad. Toda su secuencia de cómo va a ser donde entrenan, cómo va a ser donde viven, cómo vamos a simular gravedad. Esto es algo que se adelanta tanto como hoy alguien que viera a Valerian y dijera: vamos a estar en este lugar de los 1000 mundos, ¿no? Los 1000 planetas. Y así nos tenemos que organizar. Puede que alguien hoy diga: eso es una locura, no podremos llegar ahí. Cuando Asimov escribió el libro, era ¿por qué alguien está pensando en generar gravedad en el espacio si todavía no, el canal de Panamá todavía no funciona correctamente bien? Y hay personas que estaban investigando eso. Y creo que por eso nunca se va a dejar de acudir a Odisea en el espacio. Esto nada más por logros técnicos. Ya en logros filosóficos y de propuesta del autor, estoy, creo, mucho más grande. Necesitamos un programa entero. Sí, bueno, ahí sí estoy seguro. Se han hecho tesis, libros de análisis, series de documentales para tratar de entender todos los símbolos, no los acertijos, que no dudo que haya, de cómo interpretar esta película y lo que significa para la humanidad, que ahí el mensaje, lo hemos platicado en otros episodios, se empieza a tornar más oscuro. Ahí todavía no llegábamos a la Luna y ya había una advertencia sobre depender tanto de una herramienta al grado de convertirla en la que tomara las decisiones. Y eso, desgraciadamente, hasta, yo me atrevería a decir, hace unos 10 años o menos, no recuperamos el espíritu explorador, porque todo afuera más allá de la Luna nos daba tanto miedo que nos entregó muy buenas películas, pero nos censuró la realidad. Por eso me parece fundamental, ahondando un poquito más en 2001, que la película empiece donde empieza, en el amanecer de la humanidad, antes de que los humanos sean humanos, porque ahí establece el punto de inicio de un no sé de un círculo, pero probablemente sea una esfera, ¿no? Más bien yo creo que se puede interpretar a 2001 más como una esfera que como un círculo. Como dices, el descubrimiento de la herramienta y luego ver cómo esa herramienta acaba transformando tu manera de comprender al mundo y muy probablemente te lleva atrás de ella antes de que tú la lleves a ella. Por eso el hecho de que una mandíbula de un tapir se convierta en un arma y acabe dominando o controlando o haciéndole un inception al pequeño cerebro de este prehumano para poder atentar contra alguien más, me parece fundamental, especialmente con lo que ocurre después en la inteligencia artificial y el pobre de Dave Bowman, que se la pasa fatal. Y esa segunda parte tan rara, algunos dirán tan fea, que es el año en el que hicimos Contacto. ¿Te acuerdas? Sí. Con este actor que también salía en... El de Tiburón es Roy Schreider, ¿no? Exactamente. Sí. Que es bien rara. Si ustedes no la han visto, denle la oportunidad. Cualquiera que se atreva a hacer una secuela Yo solo la vi una vez. Vale la pena. O sea, una vez alguien que quiera hacer una secuela de una película de Kubrick, pues, merece nada más de dónde sacaste el valor y... La testosterona. Pero ahí se trata... Pues, ya está puesto el bache desde que quieres hacer una secuela, insisto, de Kubrick, pero vale la pena ver las dos juntas para apreciar más a Kubrick y para entender esto como una duda constante que, insisto, nos va a llevar por el resto de la lista de películas que
Alguna vez lo leí, creo que fue una crítica tuya que a Odisea en el espacio o se le rinde tributo o se termina rindiéndole tributo, pero no hay manera de escapar de ella. Incluso si no conoces la película y te vas hasta, por ejemplo, en Apolo 11, algo de Apolo 11 tuvo que haber nacido en la idea 2001. de Kubrick, ¿sí? Uh-huh. A mí me sigue asombrando que ya no hablaremos. Vamos a hacer un programa 2001, ¿te Totalmente. parece? Me asombra que 2001, a pesar de que ya pasamos por ese año, porque obviamente, supuestamente todo ocurre en el año 2001, sigue sonando a futuro. Sí. O sea, tú ahora dices 2001 y sigue sonando a futuro. Nadie cuestiona que ya pasamos por ahí hace 16 años. Sí, ¿cuánto tiempo falta para llegar a Sí, ese futuro? a eso, sí. Y es lo que decía, digo, ya regresando a los apuntes que sí aquí iremos revisando. Desde 2001, es decir, desde el 68, ya nos estaban regalando una idea de la cual estamos todavía muy lejos y ya pasaron 50 años. Todavía no tenemos la tecnología para que alguien ande en boxers dando vueltas en una estación espacial. La estación espacial actual que está dando vueltas y que cuando sea terminada la veremos pasar brillando de la longitud de una cancha de fútbol americano, ahí todavía no puede ocurrir lo que vemos en Odisea en el espacio. Que es un poco la idea de la ciudad de los 1000 planetas, una especie de ultra ciudad espacial, estación, donde se pueden ir insertando culturas nuevas que se descubren en el universo. La película está padre, la verdad. O desarrollar nuevas especies, que es otro reto que nos pone el viaje espacial. Podemos tal vez a través del sueño y las cámaras de sueño como en Alien, librar el que tengan que pasar 1000 años para llegar a la estrella más cercana si es que tenemos el motor adecuado. Pero ¿qué pasa si al planeta que encontramos tiene todo lo que necesitamos para colonizar, excepto que para respirar ahí necesitamos branquias? Y ahí abre una caja de Pandora de la que hoy en día es un debate ya actual. Esto sí ya no es futuro. Deberíamos empezar a hacer modificaciones en niños, no para ser superhombres, aunque no dudo que alguien tenga esa agenda. Para que vivan en otro planeta. Pero ¿qué vamos a hacer cuando encontremos el planeta de diamantes, el planeta del pantano de sulfuro, el planeta donde solamente es de agua? Si ya tenemos la tecnología para darle a un humano las branquias, tal vez... ¿Se usa o no se usa? Tal vez ese es el destino y el viaje espacial entonces se convierte ya no nada más en el vehículo de la historia, sino en lo que abre esta caja de decisiones que nadie quiere tomar, pero que alguien va a terminar tomando. Es un poco lo que pasaba en Gattaca, que es curiosamente la segunda película en mi lista. Elegir solamente a los humanos que tienen las cualidades genéticas para enviarlos al espacio. O sea, parte del subtexto de la película es ese. Tenemos, por supuesto, al pobre, apunté aquí los nombres de los viajeros, al pobre de Vincent Freeman, que es todo menos un hombre libre, o sea, su apellido acaba siendo una paradoja, porque él está atado, él no tiene los requerimientos genéticos que el gobierno, cualquiera que sea en el país, cualquiera que sea en ese momento en la Tierra, le pide a la gente que quiere abandonar la Tierra e irse al espacio. Es un poco lo que plantea Gattaca. Y qué cosa tan triste, porque enfrenta al espíritu humano que decíamos al principio y en muchos otros episodios, que es nuestra razón de ser, es explorar para mantener la vida, es ver un mejor terreno para poder sacar una copia de nosotros. Digo, hoy en día, benditos sean las cosas, ya podemos tomar decisiones de, bueno, yo no quiero hacer una copia de mí porque creo que eso es lo que mejor apunta hacia la especie, la humanidad, el planeta y el universo, y ya podemos tomar esas decisiones. Pero Gattaca en este relato nos pone que el espíritu humano se va a ver mermado si no eres el humano adecuado para salir, porque queremos que en nuestras nuevas conquistas estén las mejores opciones para poder asegurar la mejor vida allá. Y alguien que no tuvo, creo que se llama el estudio y el método CRISPR o CRISPR, es el que actualmente ya se utiliza para detectar en niños que van a nacer cuáles van a ser sus defectos, cuáles van a ser las cosas que van a tener que enfrentar. Y Gattaca ya está pasando. Eso es algo muy, muy, muy difícil. Ustedes búsquenlo. El 94% de los niños es una cosa tan delicada y a la cual hay que poner atención, quieran no ser papás. El 94% de los niños que presentan en esta clase de estudios que tendrán síndrome de Down no nacen porque las familias deciden no tener un hijo así. Cada quien tiene esa decisión dentro de su gallinero, ¿no? Es una cosa en la que uno no se puede meter.
Pero si lo vemos en estas narrativas de ficción que superan la realidad, Gattaca ya está ocurriendo. No para ir al espacio, pero nada más para existir. Ya estamos haciendo esta discriminación. Bueno, es muy fuerte decirle así porque yo nunca he estado en la situación, pero quien tenga que tomar estas decisiones o salir a pelear estos puntos, ya estamos tomando esta clase de decisiones y actitudes. Ya estamos haciendo esa preselección. Y entonces ya estamos dándole al espacio un lugar, la definición de un lugar mejor. ¿No? Que en la Tierra se queden los que no le ganaron a su hermano modificado genéticamente en la natación. Y entonces aquí se van a quedar los de la medalla de plata, porque el personaje de Ethan Hawke no es cualquier tonto, ¿no? Es un humano con deficiencias genéticas en la mejor de sus versiones. Y ni siquiera con deficiencias genéticas. Es un humano natural. O sea, simplemente es un humano que no tiene el apoyo del diseño genético para poder ser físicamente mejor. Porque lo interesante de Gattaca es que ahí jamás se cuestiona el asunto intelectual. De hecho, la película nos presenta una serie interminable de impresentables, ¿no? Que se emborrachan y que, o sea, que la vida no les importa en absoluto, cuando al pobre de Vincent, que es el que tiene el sueño de salir de la Tierra, se le enfrentan. Él dice, pues es que esta gente es completamente vacía. La única diferencia que tienen es que ellos fueron los receptores de un diseño genético que le hace creer a alguien más que son mejores que yo, pero en realidad no lo son. No es que Vincent sea un minusválido o que no pueda caminar o que no pueda ver. Simplemente él no fue diseñado genéticamente, lo cual hace todavía más crudo el discurso que tú estás comentando. De las cosas tan raras que nos han entregado las películas de viajeros en el espacio, yo diría, habría que sacar el Excel al respecto, que el 70% de las películas nos presenta tripulaciones o personas a bordo de naves cuyo perfil social no es el adecuado para los viajes que en la realidad están pasando. Si ustedes revisan los últimos viajes del transbordador, no sé, el Challenger o los que estaban reparando el telescopio Hubble, pues todos son físicos, ingenieros, michoacanos. No son Michael Phelps. No, deja tú. No toman, no traen peinados punks, no hacen bueno, probablemente no sabemos, tienen sentido del humor, eso sí no sabemos. Pero no son los de Prometheus, no son los que estabas describiendo tú en Gattaca. No. No son esas tripulaciones que a partir de sus humanidades, de deficiencias y malas relaciones y decisiones atropelladas, terminan en la explosión de equipos que cuestan trillones de dólares, como las naves de las películas de Ridley Scott. Y esa es otra idea malentendida que tenemos, que cualquiera puede ir al espacio, no importa si eres un ingeniero apostador y que le gusta la vida de pandilla. Si te esfuerzas lo suficiente vas a estar ahí, y la selección para llegar ahí, más que ver con tu intención de llegar a las estrellas, que es algo que probablemente preguntes en la NASA y todos alzan la mano, tiene que ver más con quién es la persona que en las crisis va a estar a la altura, y que en las películas terminan siendo los héroes que o no tomaron la noche anterior, o no dejaron de poner atención al monstruo que podía revelarse o a la máquina que podía salirse de control. Acaba siendo Chris Pine el que salva la nave, ¿no? Siempre. ¿Se incluye a Star Wars en viajes en el espacio? Sé que es una pregunta peligrosa y que nos va a llevar a terrenos que no teníamos planeados, pues pero ahora que hablabas de aptitudes, creo que películas como Star Wars y como Star Trek hacen ver que lo que se necesita es gente que sabe hacer su chamba, y no necesariamente ni al más guapo ni al más fuerte. Yo las pondría como un cuento de fantasía con la tecnología que ellos implementaron, pero es difícil. Digo, de ciencia ficción pues no pasan, porque no existe esta figura del Frankenstein o la máquina revelándose. En realidad es más un cuento... Cine de aventuras. Sí, incluso hasta pues más cercano a un cuento religioso, donde se habla de una fuerza y sobre una conexión y sobre lo bueno y lo malo y esa clase de juicios. Y además, la razón principal sería porque no hay nadie explorando. En realidad tienen perfectamente ubicada toda la galaxia, salvo dónde está Luke siempre. Especialmente en las saben últimas. Dónde está la orilla, saben Sí. saben que por... Saben dónde estaba un planeta, ¿no? Sí, aunque totalmente. ya no esté. Y en Star Trek es algo en lo que nos enfrentaremos en la realidad en cuestión de un siglo menos, que es pues ahora vamos para allá y allá no sabemos qué hay, entonces necesitamos que en esa nave pues vaya uno de cada uno de ustedes
y que sepan algo de genética por si tenemos que modificar alguno y que sepan cierta cantidad de lenguajes, que creo que eso es algo que Prometheus, que es a la fecha, todavía después del estreno de Covenant, vista como una obra menor, con el personaje de Fassbender. Dave. ¿También se llama Dave? No, Dave se llama en Covenant. En la otra se llama... A ver, ahorita te digo. No recuerdo su nombre, pero el actor se llama... Michael Fassbender, ¿no? De Michael Fassbender, cuya misión, y me parece excelente, David, es aprender y combinar todas las lenguas antiguas por si existe la posibilidad de que hayan sido aprendidas de una raza que no era de aquí o de una raza que dejó aquí las instrucciones. Y algo que me parece siempre muy tierno de David es que va haciendo este trabajo mientras va viendo películas clásicas. Sí. Es decir, su misión es tener lista todas las lenguas perfectas para poder entablar comunicación, incluyendo las matemáticas, con un ser que no es de por aquí y que es de muy allá. Pero lo va intercalando con ver Lawrence de Arabia, ¿no? Y creo que eso es algo, no sé si es algo que esté programado en su inteligencia artificial para poder ser llevado a cabo o algo que él buscó. Está viendo películas que hablan sobre enfrentar a desconocidos, sobre explorar y sobre ir un poquito más allá de los límites, como para preparar el tenor de la comida con el creador o con el ingeniero, con el alien. Quien se encuentre. Sí, no va y acude a los textos religiosos. Va a ver cómo Lawrence de Arabia le termina hablando a franceses y le termina hablando a mercenarios y a personas con las que va a tener que negociar, aunque él sí tenía el mismo idioma. Y eso son de los detalles que hacia los viajes en el espacio tendríamos que ver más, que no solamente se trata de estas tecnologías y los tropiezos que debemos evitar, sino como de todas las otras narrativas que nos hemos inventado, tiene que estar desde la posición de nuestros hombros hasta nuestra capacidad de negociar la información que quisiéramos sacar. Sí, que creo que es la gran aportación que tienen ahora las películas de ciencia ficción. El empezar a quitarnos la seguridad de que somos los únicos seres vivos inteligentes en el universo. Los viajes en el tiempo, los viajes en el espacio normalmente envían a su viajero y el viajero acaba hablando inglés igual que la especie con la que se encuentra, ¿no? Lo cual intrínsecamente nos está diciendo somos únicos en el universo, no tenemos por qué preocuparnos cómo nos vamos a comunicar, qué es lo que vamos a negociar, o incluso cuando llegan viajeros de fuera y entran a la Tierra, se acaban comunicando también en inglés. Y creo que eso es una seguridad que películas, como Prometheus y ahora, pues bueno, lo teníamos también con Contacto y lo teníamos ahora con Arrival, están tratando de quitarnos esa seguridad que creo que nos hace mucha, mucha falta, ¿no? O sea, por fin aceptemos, aunque no tenemos la confirmación, pero es muy probable que algún día llegue, que no somos los únicos seres inteligentes de este universo. Contacto como viaje espacial y lo utilizaré también como herramienta para pensar en por qué no estamos viajando más en la realidad. En la ficción lo tenemos claro y creo que, insisto, de unos 5 años para acá ya es obligatorio una película de viajes en el espacio con alguno de los nombres que estuvieron o en los Oscar o en los Globos de Oro o como el hombre más sexy del año o la mujer más sexy del año, pero ya es un requisito y ustedes pueden revisar The Martian, Interstellar, Gravity, Covenant, Life, la de Ryan Gosling y Jake Gyllenhaal que se estrenó este año. Claro, sí. Pero ya siempre hay una de estas películas. Esa inversión en Hollywood está asegurada porque ya se dieron cuenta, y digo, no que se hubieran tardado tanto en encontrarlo otra vez, pero de que tienen que volver a estar en esa agenda porque hay dinero, porque a la gente le interesa. Y en la agenda, por eso utilizaba el ejemplo de Contact con Jodie Foster, escrita en su novela por Carl Sagan, plantean esta idea de ¿por qué no estamos yendo a ningún lado? Si hay tantas personas interesadas en esto, el cine, pensémoslo como un estudio de mercado, pues nos está diciendo que a la gente le interesa ver qué hay más allá, y no nos estamos moviendo, es quién está manejando esos presupuestos y cuáles son las dudas que nos mantienen. Y ahí, curiosamente, la participación de Matthew McConaughey, que en Interstellar es el primero en poner el pie adelante por decir, vamos y somos exploradores, en Contacto es el sacerdote que, si bien no es la religión católica la que nos tiene atrapados al planeta Tierra, sí es esa escuela de pensamiento, porque nuestras preguntas siguen siendo
quién es Dios y cómo voy a hablar con él en vez de qué hay detrás de esa planta. Claro. La curiosidad está disminuida por estos miedos a interpretaciones teológicas que además no nos corresponden, pues porque nuestros cerebros no están hechos para entender eso. Necesitamos ahí acudir más a la humildad de animales como los gatos o los perros, Ujú. que tú prendes la luz y no la arman de todos. O sea, para ellos era de día, era de noche y de repente se hizo de día y pues ya se dieron cuenta que eso no lo pueden controlar y avanzan. Contacto nos presenta a partir de la relación padre-hija, Jodie Foster, tratando de encontrar respuestas y cumplir la misión de su padre en contra de la asignación de presupuestos y la confianza del sistema, que en teoría debería de estar como en Pandillas de Nueva York. La fortuna favorece al aventado, pues demos los recursos a los que están dándonos mejores opciones. Y creo que todo cae sobre una esperanza de retorno de inversión, que el astrofísico Neil deGrasse Tyson explica muy bien y que ustedes en las películas lo pueden revisar. A menos que el viaje en el espacio a la Luna, a Marte o a donde quieran me vaya a asegurar a mí una tecnología súper avanzada para comunicaciones o una ventaja bélica con la cual voy a poder desarmar a todos mis enemigos, no hay razón verdadera por la cual yo debería de estarles dando dinero a ustedes. Incluso si en los viajes se descubren beneficios médicos, de producción de comida y todas estas cosas, no es algo que le interese al sistema. Y creo que en revisando esto, si nos vamos a poner en la búsqueda, en las preguntas de qué voy a hacer cuando vea a Dios o a los dioses, Sunshine, que además tú me recomendaste, la vi todavía cuando estaba Terraplana, pasé un programa, nos revela esto en un cuento como de... A mí siempre se me ha hecho, no sé tú cómo la sientas, más un cuento de casa embrujada, en la que todos los niños saben que en esa casa hay un fantasma. En este caso es nuestro sistema solar. Ya saben que el sol en todas nuestras culturas ha significado un dios proveedor. Y el dirigirse hacia allá, pues sí, unos con la ciencia y todo, pero el capitán de la nave lo que está buscando es más un encuentro teológico, espiritual, pues que no... Si somos consistentes con la física que nos llevó allá, pues no existe, si no ya nos hubiera hablado del planeta. Claro, y además ese encuentro teológico que él está buscando, y es un poco el símbolo que se establece también con ir al sol, o sea, encontrar a un Dios que sabes que te va a devorar, porque no puedes estar cerca del sol por razones físicas, científicas, que ni siquiera necesitamos comprobar, ¿no? Se sabe que no se puede. Los números dicen que es imposible. Él mismo, al tratar de ejercitar este encuentro teológico con este Dios, que además está muriendo, porque se supone que el sol se está apagando, él sabe que la experiencia, el encuentro con el Dios, no lo va a poder entender, no lo va a poder utilizar. O sea, conocer a Dios es morir, en pocas palabras. No vas a entender lo que te va a pasar. Entonces, a mí, de esa película, de ese viaje en particular, que es un viaje muy egoísta, o sea, plantea a la humanidad como completamente egoísta. Tenemos que prender el sol de nuevo porque si no nos vamos a extinguir, en lugar de haber desarrollado una tecnología con todo el tiempo que tenemos de ventaja para poder llegar a sobrevivir sin el sol en caso de que éste se apague. Lanzar al astronauta hacia allá tiene esos caminos paralelos. Físicamente es imposible, pero racionalmente también. Si tú llegaras a conocer a Dios, no vas a poder entender lo que está pasando. ¿Qué es lo que le pasa un poco a Dave en 2001, ¿no? Le da la vuelta a su propio entendimiento de tal forma que sí, todo está lleno de símbolos y todos los símbolos están relacionados con él, pero no sabe qué está pasando, ¿no? Entonces, a mí por eso me gusta Sunshine. Sí, y por eso también no debe ser nuestra motivación entablar una comunicación con este Dios o con estos seres. Si nos los encontramos, cosa que según Fermi y su ecuación es muy complicada porque ya habríamos visto en alguna parte del universo que hasta ahora hemos podido observar alguna construcción, una línea recta, como dicen en Prometheus, algo que nos diga que por ahí hubo alguien parecido a nosotros. Pero eso va en parte a nuestro ego como raza y como especie, que las películas de viaje en el espacio nos ayudan a tranquilizar, a relajar bastante, nos hacen humildes porque nos hacen recordar en primera la perspectiva de todas las películas en las que nos muestran la nave en comparación del espacio y vemos este vacío absoluto que siempre es
pues muy poético, increíble verlo en IMAX independientemente de la película, pero si olvidamos por completo que queremos establecer o contacto o regresar a contarnos que vimos a alguien, podemos más verlo en lo práctico, y aquí es donde los viajes en el espacio ya tienen una función real hoy en nuestros días. El sol, como lo dice Sunshine y como lo dice la física más básica, un día se le va a acabar la gasolina y se va a convertir o en una enana o en un hoyo negro. Para ese entonces, los millones de años que falten, no debemos estar aquí. Puede que no estemos aquí por nuestra culpa, porque la contaminación haga insostenible la vida en el planeta o porque una guerra termine con nosotros. Pero nuestra misión, de acuerdo, ya no pensemos en la física, en la idea de la vida de crear una copia y sobrevivir. Con todas las películas que hay en este momento y las que faltan, las instrucciones ya están ahí. No tenemos que estar pensando en encuentros ni con dioses, ni con hoyos negros, ni con gusanos. Nuestra ingenio en viajes en el espacio debe estar a esta casa se va a caer tarde o temprano, tenemos que empezar a construir o ver otros terrenos, porque es parte de nuestro destino. Si no, pues, ¿para qué estamos haciendo tantas herramientas? Y sobre todo, ¿para qué estamos haciendo tantos cuentos que nada más emocionan a niños? Que probablemente en unos años o con un gen más, si es que Gattaca le gana... Si Gattaca le gana a... ¿Cuál es la película? Si Gattaca le gana a Star Trek, o sea, si logramos hacer estas modificaciones de X-Men antes de poder establecer contacto con otra civilización, hacer una federación, un gobierno, pagar impuestos y lo que siga, creo que nuestro principal problema será otra vez algo teológico de Matthew McConaughey en Contact. Claro. Será una pregunta de si nosotros debemos o no alterarnos a nosotros mismos, porque eso tal vez le corresponde a la naturaleza, o si nosotros debemos o no entablar un comercio y una forma de gobierno con otros planetas, cuando son preguntas que no nos deben corresponder porque no estamos lográndolo. Creo que es un mensaje, revisando películas de viaje en el espacio, llenan mucho el espíritu, nos llenan de esperanza y nos ponen a trabajar y a imaginar muchas cosas, pero en la realidad estamos bien lejos de eso todavía por trabas mentales que las películas y el rock deberían estar tumbando con más seguridad. ¿Qué opina Russo de Wall-E? Hablando de tenemos que empezar a construir una casa que nos saque de esta otra casa. Hablando de si Gattaca le gana a Star Trek, en Wall-E ocurre justo todo lo contrario. O sea, se acaba teniendo un gobierno capaz de administrar la abundancia del planeta para sacarnos a todos de él y llevarnos en la búsqueda de otro. Pero resulta que el humano que está saliendo de aquí es un humano completamente atrofiado, es un humano que ni siquiera se está esforzando por buscar lo que tienen que buscar, que es un planeta nuevo, y que por supuesto nunca se ocupó de arreglar el planeta viejo que está dejando atrás. Yo defenderé Wall-E hasta la muerte. Se me hace una película muy infravalorada. La gente se queda con Wall-E, por supuesto, ¿no? Le da nombre a la película. Pero creo que el panorama, tanto de lo que causa el viaje en el tiempo, en el espacio, el viaje en sí, la forma en el humano que está viajando en el espacio, es completamente deprimente y es completamente crítico con lo que está pasando en este momento, en este instante, en este planeta. ¿Qué parecidas son? Yo creo que deberían estar en un mismo ciclo, Wall-E y Odisea en el espacio. Decíamos ahora de Odisea en el espacio como gracias a un amigo o lecturas de apoyo o tu increíble IQ, logras descifrar este mensaje de la herramienta, su descubrimiento, nuestra confianza absoluta en la herramienta más poderosa que teníamos y esa herramienta tomando las decisiones por nosotros en búsqueda de una misión por la que fue programada. Y en Wall-E, no se nos olvide, quien termina tomando esta decisión es la máquina. Es la máquina, pero no necesariamente por destruirnos, sino por vernos como nosotros hoy vemos, y perdón que regrese al ejemplo, a nuestras mascotas, ¿no? Y es justo en estas semanas el debate que está habiendo entre Elon Musk y Mark Zuckerberg. El dueño de Facebook está empezando a pedirle a inteligencia artificial labores
cotidianas. Y que está comprometiendo la posibilidad de que la inteligencia artificial no solo nos rebase, sino que nos deje fuera de la jugada. Ujú. Lo que sucedió en estas semanas es que un proyecto de inteligencia artificial empezó a desarrollar un código para inteligencias artificiales, Ujú. para máquinas, Para hablar entre ellas. diciendo frases que a nosotros no nos hacen sentido, pero que para ellos eran instrucciones más rápidas. Se decidió apagarla, no han dicho por qué. Yo no dudaría de la persona que bajó el switch, cómo suspiró después de... Tampoco sabemos si de verdad las apagaron. Apuntando a una nueva película. Perdón que ponga el punto pesimista. Pero si llega a suceder como Elon Musk, en un punto intermedio entre Elon Musk pensando que es Terminator 2 y Mark Zuckerberg pensando que es Odisea en el espacio, pero bien, es decir, Ujú. salvando a la humanidad, Wall-E nos regala el redondeo perfecto, que es si la máquina logra evolucionar a un punto en el que pueda tomar decisiones para salvar la vida, teniendo al humano... No para protegerla, No, para salvar. para salvarla, que no es lo mismo. Para salvarla y la vida entendiéndose como humano. Si hay plantas o no en la nave, eso es irrelevante. Yo soy una máquina que me programaron para salvar al humano y mantenerlo cómodo. Creo que lo que se le va a desarrollar a la vida, y con esto coinciden varios articulistas de la revista Wired, es que nos van a empezar a ver como sus gatitos. Ujú. Es decir, a las máquinas que no tienen sentimientos, que no desarrollan empatía ni se hacen codependientes de nadie, le va a parecer tan gracioso y tierno un humano que está enamorado de otro como para nosotros un gato jugando con su bola de estambre. Nosotros no mantenemos al gato porque siempre nos da ternura, sino porque hay una mezcla entre insignificancia y adorno, como de, Ujú. pues está bien que estés aquí porque me haces compañía y de alguna manera ayudas a que mi vida sea mejor. En pocas palabras, está bien que estés aquí porque no está mal. Exacto. ¿No? Para la máquina va a ser, pues yo estoy programado para ayudarte a que sobreviva la vida. Tú eres un desastre, ¿no? Eso Ujú. tendría que una máquina establecer. Todas tus ecuaciones económicas de repartición, equilibrio de la riqueza, pues, están mal. Yo ya me di cuenta que tú eres una especie mañosa. En el viaje en el espacio, no me interesa encontrarte otra casa, que es lo que está haciendo esta nave. Porque sé que a la casa a la que llegues, tu voracidad... Va a pasar lo mismo. Va a pasar lo mismo. Entonces te tengo entretenido dando vueltas por el espacio, mantengo al humano los millones de años que sea suficiente y todos estamos felices. Y Wall-E, siendo un robot, termina haciéndolos regresar en compañía de Eva, pero no por luchar por el humano, sino nada más por completar un ciclo al que yo creo Wall-E estaba atrapado. Él estaba atrapado en un loop en el que tenía que ayudar a reparar el planeta para que no hubiera basura. Ujú. Hasta que no terminara esto, su misión no iba a ser concluida, por lo tanto su programación iba a estar incompleta. Cuando descubre que ya hay vida en el planeta Tierra, se le otorga para el beneficio de la narrativa de Pixar el héroe, ¿no? Ujú. Entonces vemos el camino del héroe. Pero Wall-E es una máquina tratando de cumplir su misión y es, ya hay vida, tengo que avisarle a ellos para que regresen y ahí hay un conflicto. Sin querer me acabo de dar cuenta que acabo de destruir a Wall-E como héroe. Wall-E nada más es una máquina Es una programada máquina, ¿no? Claro. para terminar La algo. película es ultra pesimista. Sí, es... Y además, si no hubiera hablado nadie en toda la película, Habría sido mejor. yo creo que sí. Sí. ¿Sabes en dónde no habla nadie? Ya para ir cerrando este episodio. Bueno, sí hablan, por supuesto, pero ¿tuviste Solaris de Sí, Tarkovsky? cómo no. Las dos, la de Tarkovsky y la de Soderbergh. La de Soderbergh. Con Clooney. ¿Cuál te gusta más? La Tarkovsky. La de Tarkovsky. Sí. Creo que es uno de los mejores viajes en el espacio que se van a filmar jamás, por muchas razones, porque no sé si quieras mencionar otra, pero creo que Solaris funciona muy bien para concentrar muchas de las líneas de pensamiento que le acabamos de lanzar a la gente. Que un viaje en el espacio te enfrente a un planeta que es completo, un ser inteligente en sí mismo, o sea, que no contiene otras especies, sino que él mismo es su especie, frente al cual tus mejores y tus peores sueños pueden verse encarnados, se me hace una como un buen imán que pueda aglutinar mucho de lo que estamos platicando en este episodio, porque es lo que le pasa a el mandan. Además, no es un astronauta, sí es un astronauta, pero a quien mandan, que es un poco lo que decíamos al principio, es a un psicólogo, es un psicólogo astronauta,
que lo mandan a ver qué fue lo que pasó con una misión que está perdida ahí, un poco como empieza Sunshine. Y Chris Kelvin, que es el psicólogo, acaba descifrando que en esa nave está él parado enfrente de un planeta que es en sí mismo una especie, un ser viviente y pensante, capaz de materializar sus peores, o sea, los peores y los mejores sueños del propio Chris. O sea que hay ahí una vez más, una relación tanto de beneficio como de perjuicio. Te puede ir muy bien, te puede ir muy mal, enfrentando a este Dios, lo voy a entrecomillar. Yo la primera vez que vi Solaris sentía que era un mensaje sobre encontrarnos a nosotros mismos en el espacio, siendo una metáfora de este planeta que puede ser nuestros peores o mejores. Pues eso es realmente el paraíso de la religión católica. Aquí puede ser, te la puedes pasar tan bien o tan mal como tú quieras, dependiendo de cómo te portes según esa religión, y la ciencia de cómo aproveches o no tus recursos y respetes ciertos equilibrios para que pueda seguir estando el mismo panorama. Esa duda siempre me dejó impactado Solaris a la fecha. Tal vez lo peor que nos podría pasar sería salir y en vez de dar la vuelta y terminar aquí, terminar en un planeta muy similar al de nosotros que nos pueda presentar todas estas cosas. Y hablando de, antes de que se descubra o se llegue a esta conclusión dentro de Solaris y está este viaje de qué es lo que me está pasando, yo me estoy volviendo loco, realmente estoy viendo aquí esta mujer, en realidad es mi amor el que la está haciendo traer o es una cosa del planeta. Es una cosa para la que tampoco... O estoy muerto. O ya me morí y esta es la realidad alternativa en la que me quedé flotando. Son otra de las cosas para las que no estamos listos en el viaje interestelar, ¿no? Que Michael Caine tiene un diálogo increíble dentro de Interstellar, en la que le habla a su hija en grabaciones sobre cómo debe prepararse mentalmente. Y eso es algo que, si la tecnología de los trajes no las tenemos por la radiación que existe en el espacio, la preparación mental tampoco. Probablemente de los más preparados sean monjes tibetanos que han decidido no moverse y no hablar. Pero una persona, un grupo de 12, 20 personas expuestas a un viaje de 40 años, 20 dormidos, 20 despiertos, no conocemos esa realidad de estar tan lejos. Nosotros podemos ser la risa de nunca he estado tan lejos de un Oxxo o una tienda, de otro humano, ¿no? Y es algo que en Interstellar, tratando de mostrar con Solaris, el personaje de Matthew McConaughey trata de resolver, y creo que lo logra muy bien, con la lluvia en la nave. Que es, él en vez de ir escuchando consejos para tener este cuidado de tu psique y cómo interpretar la soledad en el espacio, él decide mejor tener sonidos de casa que lo ayuden a escapar de la realidad, y ahí se vuelve muy meta, ¿no? Estás ya en una cosa que parece totalmente surrealista, estás a punto de cruzar un agujero de gusano que puso ahí una civilización más avanzada, y la única manera en la que te puedes agarrar para no pensar que todo esto es un sueño, una ficción, y no perder la locura sabiendo lo que estás a punto de hacer, es un sonido local. Y eso creo que es como la raíz que nunca se va a alcanzar a quitar de la humanidad del planeta Tierra. Incluso en miles y millones de años que ya sea como Valerian, que estemos conquistando y viajando por todos lados, tendremos una raíz a cómo dejaremos este departamento, ¿no? Mi conclusión hacia allá sería, siempre estaremos con el planeta Tierra como página 1. ¿Por qué? Pues porque hasta ahora y hasta donde lleguen los viajes, a menos que sea un destino como Prometheus, no sabremos en dónde empezó el libro de la vida más que aquí. No tenemos teorías del meteorito cayendo con algún organismo avanzado que evolucionó, pero esta es página 1. Todo lo que hagamos aquí determinará nuestra visión para los primeros 1000 viajes en el espacio, pero de ahí en adelante nuestra conexión de despegue siempre será acá. No volveremos tal vez a tener una casa como la que tenemos en este momento, y eso no debe ser motivo para que cuando se la entreguemos al casero se la dejemos toda grafiteada. Toda tirada. Sí, porque aquí no se dio... ¿cómo se llama? Es pagar la renta y... ¿Y el depósito? Y el depósito. Pues aquí no hay depósito más que nuestro espíritu de exploración. Y si algo nos han enseñado las películas en el espacio, es que necesitamos una base segura. Y por más o menos unos millones de años, esta todavía puede ser esa base. Pues ahí está, nuestras consideraciones alrededor de los viajes en el espacio. ¿Algo más que quieras agregar, Russo? Yo encantado de grabar contigo, Eric. Me encanta que además, siempre que es un tema de viaje en el espacio, quiero pensar que en cuestión, insisto, espero no más de un siglo, cuando se escuche esto, se nos escuche
como, no sé, a las personas, a la guerra de los mundos, o así como, miren estos dos, ¿de qué estaban hablando? ¿De qué estaban hablando si ahora nada es como dijeron? Ajá. Si nada es como lo que decimos, vean las películas de las que estamos platicando para que vean de dónde viene nuestra increíble ingenuidad. Sí. Y si es muy parecido, vean todas las películas que hemos recomendado porque les deben, yo creo que exactamente la mitad de lo que le deben a la física está en el cine. Sí. En conclusión, vean las películas. Totalmente. O sea, por una o por la otra, creo que hay que ver las películas. Y valerían más porque es de Luc Besson. La verdad le quedó bien. O sea, yo no estoy... Hubo gente muy intranquila con la película, la función que la vi. Pero bueno, yo estaba sentado al lado de Rafa Viña, uno de los mejores críticos de cine que tiene este país, que es alguien muy centrado, ¿no? Que no deja que se le caliente la cabeza por un par de secuencias que probablemente no te gusten tanto. Y él salió muy contento. Digo, no me gustó porque le gustó a él, pero creo que si le gustó a alguien con un ojo crítico tan filoso como el de Rafa Viña, es que la película tiene incluso más de lo que yo vi. A mí me dejó muy tranquilo. Yo me la pasé muy, muy, muy bien. Y fue el pretexto para hacer este episodio. Entonces, ahí está el agradecimiento a Luc Besson. Película independiente, además, que creo que es muy importante dejarlo claro. Órale. Por el tamaño del póster y el tráiler. No lo parece. Esa independencia tiene mecenas muy chidos. Sí, no, consiguió el dinero, es Luc Besson. O sea, sí se puede. De películas que me faltó mencionar, pues creo que es infaltable, La Guía del Viajero Intergaláctico. Sí. Y el libro, cualquiera de las los dos. Revísenlo, además de ser muy divertido, es una realidad a la que, ese sí probablemente tardemos miles de millones de años, pero alguien ya lo escribió y si algo sirve en todas estas películas es que muchas veces relaja la inspiración para la generación que siga de escribir de, pues si él ya pensó cuando estemos ahí, porque yo no puedo pensar cuando estemos más allá. Claro. Y eso siempre será lo más padre del viaje en el espacio. Ahí está la última recomendación de Russo. Mil gracias por venir a platicar conmigo, Russo. Abrazos a todo el público de Cine Garage. Bye. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Retrovisor. Puentes.me